De verdad que, bueno, Víctor adecua cada canción a los temas. Y de verdad que hoy el tema de la cama del hospital a la casa. Esa transición que es tan complicada. No, y es que tienes el afecto familiar, tienes tu entorno, que es un entorno que ya tú conoces. Sí. Entonces, el hecho de que estar hospitalizado, que pasa una semana, 2 semanas, 15 días, 21 días, llega el paciente a tener estados depresivos, porque es que es un lugar frío, aparte del riesgo de contaminaciones cruzadas, y entonces no es tu familiar, y en otros centros que no permite que el familiar pernote, entonces tú te encuentras solo. O sea, yo lo viví como paciente, yo me sentía sola, y yo, bueno, menos mal que estaban mis colegas y todas entraban a la habitación, pero es algo que cuando tú lo vives, tú dices, wow, ya sé por qué los pacientes se deprimen y qué valor tan importante tiene el personal de salud cuando entra a la habitación. Hola Francisco, ¿cómo te encuentras? Hoy, ¿cómo te sientes? Mira, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy te voy a colocar esto. Esto es muy importante, esa comunicación del personal de salud hacia los pacientes. Claro. Pero poco hablamos, Chalina, de la transición. O sea, el paciente, estamos en el hospital, en la clínica, le damos el alta, el paciente se va y ya, despedimos al paciente. ¿Qué hace el familiar? ¿Qué hace el paciente cuando tienes este paciente en recuperación en casa? Que tú no sabes nada de la parte asistencial. Entonces, esto es importante, este tema de hoy. Sí, sobre todo porque en un sistema de salud donde de pronto no estamos tan seguros como quisiéramos estar, y a veces nos vamos a casa y quizás todavía no es tiempo de irnos a casa. Qué importante los resultados que podamos obtener con un servicio de salud a nivel asistencial. Las estadísticas en Venezuela muestran que estos sistemas ahorita vienen en auge, en aumento, quizás también un poco por el deterioro de los sistemas de salud a nivel institucional. El tema pandemia. El tema pandemia hizo salir o sea, se dieron cuenta de la deficiencia que había en el mercado de este personal de salud y, gracias a Dios, gente que capacitadas y preparadas empezaron a crear estos centros. Es así. Bueno, qué oportuno el tema. Queremos invitar a la audiencia a irse conectando. Desde ahorita. Porque vamos a estar hablando de lo que es esa transición de la cama hospitalaria al hogar, cómo hacer una transición sana, una transición efectiva, armónica y exitosa para tu proceso. Y es por eso que hoy hemos traído un invitado especial, que es una persona que realmente tiene la autoridad para hablarnos sobre este tema, y que queremos dar la bienvenida a Ricardo Perafán. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo te sientes? Excelente. Me encanta que te sientas bien y le vas a transmitir todo ese bienestar a la audiencia que se va a ir conectando, porque bueno, Ricardo Perafán es paramédico y además representa una organización bien interesante. Eres el director de salud de Salud Rescue Riders. Eso, coméntanos un poco sobre ti, sobre la organización, en armonía con el tema que traemos, que es el servicio a domicilio, el servicio que le brindan ustedes al paciente en su casa. Cuéntanos, Ricardo, por favor. Bien, bueno, al principio yo no estaba muy enfocado en esto. Mi trayectoria comienza estudiando medicina veterinaria en la UCB. Hice mi curso en el Cuerpo de Bomberos de la UCB y ahí me enamoré de la parte prehospitalaria. Es un mundo muy bonito donde tú puedes hacer la diferencia entre estar y no estar en este mundo con un paciente. En el momento en el cual yo veo eso, me enamoro de eso y empiezo a profundizar un poquito más en el tema, y ya desde el 2016 aproximadamente estoy introducido netamente en este mundo de la parte prehospitalaria. A raíz de eso, antes de la pandemia, en el 2019, comenzamos con un proyecto que se llama Rescue Riders, que después migró a Salud Rescue Riders para poder diferenciarnos un poquito de esas empresas de delivery, porque la palabra Riders, relaciona inmediatamente. Sí. Entonces, Rescue Riders es un concepto bastante innovador, un poco fuera de fronteras como debería ser. Aquí es un concepto que te lleva la atención médica directamente a tu hogar, que todas las comodidades que puedes tener al momento de atender a un familiar, que no tienes que perder tiempo, que no tienes que pagar más dinero, que puedes seguir con tu rutina, todo eso es nuestro concepto. Es decir, tú tienes que hacer, por ejemplo, una toma de laboratorio. Tú tienes este programa de radio. Tu programa de radio comienza a las 10 de la mañana.
yo te puedo mandar a tomar la muestra a las 9:30, si es la hora que tú deseas, te toman la muestra en tu estudio de radio e inmediatamente puedes continuar con tu jornada laboral. No tienes que ir a un centro asistencial, perder tiempo, pagar estacionamiento, transportarte allá, después devolverte, que de repente la cola te haga llegar más tarde. No, simplemente es buscando la comodidad siempre del paciente. Me gusta. Excelente. Fíjate, Ricardo, me encantaría para que el público en general sepa un poquito de tu trayectoria como profesional, como persona calificada en el mundo del paramédico. ¿No puedes? Claro, con todo gusto. Fíjate, como te digo, desde el 2016 estaba metido en esto, especializándome poco a poco, estudios internacionales. Actualmente sigo ejerciendo como paramédico aquí en la empresa Salud Rescue Riders. Soy profesor universitario en la Universidad de Santa María, doy clases de primeros auxilios a la Facultad de Odontología a los estudiantes de cuarto año. He dado capacitaciones a cuerpos policiales, cuerpos bomberos, cuerpos de protección civil, tratando de buscar la actualización. ¿Por qué razón? Porque la medicina y el área de la salud en general es muy dinámico y cambiante, ¿ok? Cada 3, 4 años, 5 años hay actualizaciones, y si uno no se actualiza en lo que hay hoy en día de últimas tendencias, últimos equipos, lastimosamente no vas a prestar una atención de calidad a tus pacientes. Exacto. Entonces, tratando en medida de lo posible de siempre dar un plus. Bueno, mi trayectoria ha sido, como te comento, desde el 2016, paramédico, dando cursos, dictando capacitaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y siempre buscando esa enseñanza a los que están día a día, que en estos casos bomberos, protección civil, policías, que son a veces los primeros en llegar antes de un servicio privado. Me comentabas fuera del aire que tu certificación es internacional. Sí. Tú te certificas como paramédico Sí. fuera de Venezuela. Sí, me certifico como paramédico, incluso tengo mi colegiatura internacional, porque lastimosamente aquí en Venezuela, aunque puede existir la carrera como tal de técnico, no hay un colegio de paramédico donde uno pueda registrarse. Así como por lo menos el colegio de médicos, el colegio de enfermeros, que tú te inscribes, tú pagas tu colegiatura y tienes un número. Ujú. Aquí en Venezuela no pasa lo mismo con el paramédico. El paramédico no tiene ese respaldo legal, que te dan una asignación, te dan un número, te dicen, ok, tú eres el número 4. Entonces, ese número va a ser el que te representa a la hora de. Y tú tienes tu apoyo legal, tú tienes tu colegiatura, tú tienes tu respaldo de validar los conocimientos que tienes a la hora de aplicarlo como paciente. Yo quisiera preguntar, Ricardo, ¿cuál es tu área de acción? ¿Dónde empieza y dónde concluye tu área de acción como paramédico? Fíjate que el rol del paramédico es la atención prehospitalaria, es decir, antes de llegar al centro asistencial. Nosotros somos normalmente los que recibimos al paciente en su domicilio, en la autopista, en la calle como tal, lo estabilizamos y transportamos. Ya una vez llegamos al centro asistencial, ya nuestro rol culmina. Muy bien. Es esa estabilidad hemodinámica mientras llega el centro hospitalario. Tal cual. Ojo, esos primeros auxilios no siempre tienen que ver con el tema de meter la mano en el paciente. Ok. Los primeros auxilios pueden ser primeros auxilios psicológicos, los primeros auxilios pueden ser simplemente controlar área para que no haya mayor número de lesionados. Muy bien. ¿Ok? Esos primeros auxilios son siempre resguardar la integridad tanto del paciente como la de uno mismo, como la de todas las personas que están alrededor. Okay, Excelente. Y allí podríamos hablar entonces de los servicios médicos que pueden recibir los pacientes ya en la comodidad de su hogar, gracias a la atención de profesionales como tú, paramédicos y otros especialistas. Claro, Salud Rescue Riders está especializado en lo que es la parte de atención médica domiciliaria y atención en casa. Es decir, que tú puedas conseguir con un solo grupo de especialistas absolutamente todo lo que necesitas. Entre eso está la parte de laboratorios, la parte de medicina general, medicina especializada, todo lo que es la parte de fisioterapia, ambulancia, enfermeras, curas, mira, infinidades de cosas. Muy ¿Ok? bien. Hablemos de algo tan importante que es esa transición. Cuando ya el paciente sale del hospital o sale de la clínica y se va a casa. Y entonces se va a casa, resulta que son dos adultos mayores y la esposa tiene 80 años, los hijos no se encuentran. Háblanos un poquito de esa transición, de ese personal que tú le ofreces al paciente, la atención psicológica incluso. Fíjate que aquí es un tema muy importante porque gran parte de nuestros pacientes son personas que han quedado solos por la diáspora de las personas que han ido migrando poco a poco por diferentes razones, ¿ok? Y nos contactan mucho del extranjero porque nos dicen, epa, pero eso es económico hacerlo allá. Claro, es económico porque el ingreso es diferente. No sé por qué. Pero esas personas mayores siempre van a tener un respaldo que a la hora que se sientan mal, tienen un personal 24 horas, médico, enfermera, paramédico, conductor, que
que te va a llegar en tiempo récord, por así decirlo. Entonces, va a depender realmente de lo que la persona requiera, porque aquí tenemos dos caminos. Tenemos el camino de la persona que está post-hospitalizada, y tenemos la persona que ni siquiera ha logrado ingresar a un hospital o una clínica por temas económicos, por temas de que no quiere caer en un sistema de salud público, ¿ok? La persona que está post-hospitalizada es una persona que va a llevar cuidados según las indicaciones remitidas por el médico que lo hospitalizó. Es decir, tú tienes que hacerte a las 48 horas un control de una hematología, tú tienes que estar tomando full hidratación, tienes que tener una vía en casa, tienes que seguir con estos tratamientos porque decidiste irte a tu domicilio estando mucho más tranquilo con tus seres queridos, o porque quizás ya se te acabó la fuerza económica y caíste en ese tema. No llegar a ese punto de un centro asistencial público, no tienen para pagar un centro asistencial privado y desean tener atención. La atención médica no debe costar más porque sea personalizada, porque sea en tu domicilio o en tu espacio laboral. ¿Okay? Entonces, esas personas son las que van a recibir la atención de acuerdo a lo que necesitan. Nosotros hacemos algo que se llama triaje telefónico, que ese triaje telefónico es simplemente tú llamas, vemos qué estás presentando y en base a eso te vamos a orientar con lo que tú realmente necesitas. Porque no te vamos a cobrar algo que no vas a necesitar. Te vamos a cobrar justamente lo que necesitas para poder sentirse mejor en el momento. Sí, y tú sabes que eso es lo que conversábamos al aire, ¿no? La recuperación del paciente, lo rápida que es cuando ya estás en casa. Es así. Yo sé que ustedes tienen personal calificado, desde el personal de enfermería, tienen médicos, y porque como llevo la parte de apósitos, he trabajado con ustedes, y de verdad veo lo profesional que son en atender cada uno del paciente. O sea, no es nada más que te atiendo para hacer algo por encima, sino que siempre se van a fondo. De verdad, mira, y ya se está activando ya la audiencia. Josefina, un poquito tarde, pero ya... Josefa pide perdón porque fue buenas tardes. No, Josefa, llegaste a buena hora. Sí, señor. Te pregunté lo que es Rescues, una clínica, ya Ricardo nos comentaba un poco que es un sistema de atención médica en casa y atención especializada en casa. Exacto. Y Regulo toca el tema del que conversábamos, dice, yo me voy del país, mis viejos se quedan acá, me interesan los servicios, las tarifas, etcétera. Fíjate que lo que Regulo plantea es bien interesante porque es el venezolano que está emigrando, que sus padres tercera edad no van a emigrar, y entonces dice, ¿cómo yo garantizo la asistencia de mis padres que no vayan a un centro de salud, sino que puedan ser atendidos en casa? Bueno, y que sean atendidos por personal calificado. Es así. Porque la estructura de ustedes, veo que es una estructura de profesionales, así como nosotros hacemos en la radio, que siempre inventamos profesionales para que la gente tenga la información adecuada y correcta. Muy bien, ese tema está súper interesante y vamos a dar chance que la audiencia se siga conectando. Mientras se conectan, vamos a una pausita musical y al retorno seguimos hablando con Ricardo Perafán y el tema de hoy de la cama hospitalaria al hospital, al hogar, la transición del paciente. Con tu salud, con Shamila García y Bobby Cerezo. Volver a casa. De verdad que, y hoy el invitado que tenemos facilita esta transición del hospital clínica a la casa, que sea maravillosa y que sea de la manera más adecuada. Sí, ¿verdad? Un poco lo que hablábamos, yo le comentaba a Ricardo fuera del aire que he vivido esto, estar, en una oportunidad estuve 17 días hospitalizada, hasta que mi familia dice, no, vámonos a casa, y solicitamos atención a domicilio, y Dios mío, qué diferencia, la calidad de vida, el estar con los seres queridos, termina de contribuir finalmente a que te recuperes. Fíjate, y eso nos da a esta pregunta. ¿Cómo puede la atención médica a domicilio ayudar a reducir la carga sobre los sistemas de salud? Fíjate que la atención médica domiciliaria es algo que siempre ha existido, ¿ok? Pero se aumentó la demanda a raíz de pandemia, ¿ok? Caemos en pandemia, los centros de salud públicos y privados completamente colapsados, y se empieza a ver mucho deceso de pacientes, por decirlo de alguna forma que se puede hacer en radio, porque, a ver, las personas se deprimían,
Imagínate tú estar, lo que normalmente duraba la cuarentena de estos pacientes, que eran 2 semanas, 15 días, 21 días, ¿ok? En terapia intensiva, solo, sin contacto con un familiar por el riesgo de contaminación, ¿ok? Las personas se inmunodeprimían y se seguían enfermando. O sea, no había una recuperación. Incluso algunos partían de este mundo por esa misma razón, ¿ok? Ojo, si bien es cierto que esa era una enfermedad que a no todo el mundo le da de la misma forma, ¿ok? Contribuía mucho el aspecto psicológico del paciente, contribuía mucho esa soledad. En el momento en el cual el paciente llega a casa, llega a su domicilio, llega a su espacio, llega a su cama, que no es una cama de 1 metro por 2 metros, ¿ok? Llega a su espacio, a sus sábanas, a sus almohadas, a su baño, ¿ok? Que es su espacio, que está con su familia. Esos abuelitos de 80 años que están con sus nietos tienen un motivo para seguir luchando día tras día y poder recuperarse, ¿ok? Psicológicamente, esa persona se va a empezar a recuperar un poco mejor y eso se va a ver reflejado en el sistema inmunológico del paciente. Entonces, la recuperación en casa, maravillosa, por el simple hecho de que la persona tiene un motivo para poder seguir adelante y salir rápidamente de lo que está presentando. Es el factor psicológico, Es así. el que va a La parte emocional, Sí. la parte emocional es algo que muy- sin duda va a impactar en la Claro, recuperación rápida o lenta de este Por eso que paciente, también ¿no? parte del sistema de salud, el paciente no debe estar más tiempo hospitalizado sino lo requerido. Es así. La gente dice, pero cónchale, ya me voy, una hernia inguinal ambulatoria, porque es que la recuperación es más rápida en casa, no es que te vas a ir a tu casa y vas a limpiar y te vas a desarmar el carro, no, es un reposo que tienes que hacer en casa. Es una recuperación. Una tal cual. recuperación, Es una recuperación. exactamente. Y en este sentido es importante ver la evolución que han traído los servicios de atención médica a domicilio en los últimos años. Nos hablabas de pandemia, pero adicional a la pandemia, en la estructura como tal de los servicios, ¿qué evolución hay? Ya tú tienes experiencia y has visto cómo se vienen desarrollando. ¿Qué podemos comentar sobre esto y cómo actualmente estos servicios están impactando en múltiples áreas, en múltiples facetas? Fíjate que, por ejemplo, es lo que estábamos hablando un poco más temprano, fuera del aire, que es el hecho de que, como dice muy bien Régulo, yo tengo mis papás que se van a quedar aquí en Venezuela, yo me voy y a la hora de una eventualidad les pasa algo a ellos, por ejemplo, se cayeron, esa persona tuvo una especie de tojecita, tiene una gripe, ¿ok? Lo que es finales de noviembre, todo diciembre y enero, esa florecita del Ávila que causa esa gripe alérgica, entonces mi familiar es muy alérgico, ya tiene cierta edad, que se enferma me preocupa, ¿ok? Esa es la evolución que he ido llevando. El tema de que tú puedes tener un especialista, un neumonólogo, un internista, un cardiólogo, un neurólogo, un maxilofacial, un odontólogo, un pediatra, un ginecobstetra, completamente a domicilio, sin tener que salir de tu comodidad, ¿ok? Ahorrando tiempo, ahorrando dinero, ahorrando muchas cosas que lo puedes invertir en otras situaciones. Por ejemplo, pacientes que están encamados, pacientes que tú tienes que obligatoriamente tener una atención en casa porque se te va a desangrar el bolsillo si lo llevas a un centro residencial. Es importante la atención médica en casa, con enfermeras ya sea 12 horas, 24 horas, con la limpieza de heridas con los apósitos de Medsupply, con la atención médica especializada para saber cuál va a ser el tratamiento de ese paciente. Esa es la evolución, que ya nosotros ahorita estamos en la posibilidad de poder solventar casi el 85% de las emergencias o eventualidades en casa, sin tener que llegar a un centro asistencial. Son buenos números. Claro, sí, porque al final de bastante, cuentas sí. el resto lo que es son partes quirúrgicas que no se pueden solventar en casa, pero por lo menos un síndrome diarreico, una subida de tensión, una náusea, un mareo, un decaimiento, una deshidratación. Claro. No hace falta caer en un sistema de salud que te va a costar más. No hace falta meterle un golpe al seguro médico, no hace falta caer en un sistema público, lo puedes solventar en el lugar de los hechos. Tú tocaste un punto que queremos destacar, porque hablabas de costos, ¿verdad? Calidad y costo, porque ambas cosas son importantes. Si nos puedes dar más o menos un promedio de lo que significaría para una persona utilizar los servicios médicos a domicilio. ¿Se puede hablar de números? Hablemos de números, por Ok, favor, hablemos de porque para números. la audiencia es importante. Fíjate, tú sacas un promedio, que eso es un estudio que nosotros realizamos para saber más o menos en cómo estamos nosotros en comparación a costos con respecto al mercado, ¿ok? Vamos a colocar un ejemplo de un perfil médico,
El perfil 20 es uno de los estudios que casi todo el mundo se realiza. ¿Por qué? Porque, tengo una gripecita, hazte un perfil 20. Tengo una caída, hazte un perfil 20. Siempre te lo van a pedir de rutina. Entonces, cualquier centro asistencial, estamos hablando de que te puede costar entre 20 a 30 dólares un perfil 20. ¿Ok? Ojo, pues eso puede valer un poco. 15 dólares, 35 dólares, 40 dólares. A eso tienes que sumarle el transporte. El traslado, el A eso tienes tiempo. que sumarle el ticket de estacionamiento, que estamos hablando entre 3 a 5 dólares dependiendo de dónde lo vayas a estacionar. Si no lo estacionas en la calle. Si estás en Chacao, de repente te remolcan. Si estás en Sucre, te remolcan. Si estás en Barón, te remolcan. En todos Entonces, lados te remolcan. te sale el perfil 20 casi en 100 dólares si fuiste remolcado. ¿Ok? Estamos hablando de que nuestro servicio, por 25 dólares, vamos a tu casa, sin importar si es en Caricuao, sin importar si es en Catia, sin importar que es en Filas de Mariche. También atendemos los Altos Mirandinos, Guarenas Guatires, La Guaira y toda la Gran Caracas. Te cuesta exactamente 25 dólares. Excelente. Sí, Estamos dando Sí. una referencia. es una referencia, ¿verdad? Bueno, de todas maneras vamos a pausar ahorita. La audiencia va a seguir con las preguntas. Es Ricardo Perafán, paramédico. Director de Red Salud, Rescue Riders. Salud. Eso, ok. Y Nelson dice súper gráfico, así es. Vamos a la pausa publicitaria y continuamos con el tema. En sintonía. Ya vamos a responder eso. Con Sharina García y Milton Cerezo. Sí, es hora de darle el crédito a las empresas, las marcas que invierten en este espacio y lo hacen posible. Vamos a darles publicidad a Cardiorritmo. Cardiorritmo de comprometido con la salud, vida la salud y la innovación médica. Sí, señor. MedSupply, porque tus heridas nos importan. De hecho, MedSupply posee la línea más completa para el cuidado avanzado de las heridas. Sí, señor. Y elegir MedSupply no solo es elegir calidad, es elegir cuidar de los tuyos y de todos los que amas. Porque para MedSupply, Tus heridas nos tus importan. heridas nos importan. Y Y- bueno, Vamos a conversar también sobre Salud Rescue Rider, que es una Ajá. empresa dedicada a la atención médica domiciliaria, que puedes contar con los servicios de laboratorios, imagenología, entonces rayos X, ecografía, medicina especializada, laboratorio, ambulancia, aeroambulancia y muchísimo más. Si tienes alguna duda, contáctanos a través del 0424-155-6089 o por nuestras redes sociales Salud, Piso, Rescue Rider, Piso, BZLA. Ya va, y la voz del locutor también Sí. está incluida. Sí. Ricardo, Estos me invitados- intimidaste. Me Sí, intimidaste porque, de o sea, verdad. mi pauta publicitaria no tenía esa voz de locutor. Y entonces viene mi invitado, o sea, que soy locutor. Me intimidó. Nos quedamos las Sí, dos, sí, así sí. que Pero lo podemos volver a hacer. Hablando de MedSupply. y fíjate Por algo. favor, para MedSupply. Claro que sí. Fíjate que Rexuray abrió una nueva unidad, Sí. que es la unidad de cuidados de heridas. Sí, abrimos una unidad de curas junto con el doctor Cristi Canelón, que le colocamos Le Cure, de un nombre en francés que significa la cura. La intención es poder atender a esos pacientes en nuestro centro, ubicado en Los Samanes o completamente a domicilio, con esas heridas tipo por lo menos escaras, úlceras por presión, pacientes que se quemaron por moto, con agua hirviendo, por el tubo de escape, ese tipo de lesiones que normalmente se ven feas a la vista, nosotros la atendemos. Gracias a la línea de MedSupply. Uy, Nosotros Nelson. estamos innovando en este programa de unidad de curas especializadas. ¿Ok? Es una unidad que cuenta con ese respaldo médico, cuenta con ese apoyo profesional y con la garantía de Salud Rescue Rider, que hace que en tiempo récord, gracias a estos apósitos que estamos implementando, estamos recuperando rápidamente a esos pacientes de ese tipo de lesiones. Y sé que estás trabajando con terapias de presión negativa, Sí. también de MedSupply. ¿Qué son las terapias de presión negativa para el público en general, por favor? Fíjate, vamos a colocarlo en términos que la gente pueda entender. Es hacer succión, ¿ok? Sobre una herida para tratar de que esa lesión no se humedezca de forma interna y favorecer a la cicatrización de las lesiones, ¿ok? Imagínense como si estuviésemos empacando un alimento al vacío, ¿ok? Tenemos un equipo el cual hace la succión y esa succión permite empacar al vacío esa lesión y pues absorber todo ese líquido que puede estar ahí presente. Y activar toda esa microcirculación y ayudar a esa Regeneración. epitelización. Ujú. Regeneración. Es así. Servicio que ofrece
Rescue Riders con Riders. MedSupply. Eso, ahí estamos, genial, genial, buenísimo todo esto. Mira, Nelson dice súper gráfico la explicación que hiciste de los costos. Ajá, te resumo las preguntas para que respondas. Hablemos de ecografías a domicilio. Alexis dice que bueno, que a veces el paciente por múltiples motivos no puede salir de casa. Si se hace la radiografía es lo mismo, ¿verdad? Qué tipos de exámenes hacen a domicilio. Y Inés, es importante contar con buenos profesionales. Es así. El servicio a domicilio, radiografías, ecografías. Sí contamos con radiografía y con ecografía. La ecografía, podemos tener ecografías normales, ¿ok? Entiéndase, abdominal, pélvico, testicular, ¿ok? También contamos con ecocardiografía, Muy ¿ok? bien. Y contamos también con ecodoppler. Con la parte de radiografía también contamos con radiografía. Excelente. Y con Inés, que está preguntando de cuáles son los servicios o exámenes que podemos hacer a domicilios, todos, Inés. Si tú necesitas un perfil 20, perfil tiroideo, perfil prostático, todos esos los realizamos completamente a domicilio. Genial. Ok, fíjate, a mí me encantaría que nos conversaras un poquito del profesional que está en tu equipo. Ok. ¿Qué tipo de profesional, la trayectoria de por lo menos de algunos? Claro. Es importante que la gente sepa de las personas quienes los van a atender. Nosotros tratamos siempre de que nuestros profesionales sean profesionales jóvenes, ¿ok? Con trayectoria de aproximadamente 2 a 3 años ya cursando, y que estén enfocados realmente y comprometidos tanto con la empresa como con el país. ¿Por qué razón? Porque nuestro principio es de que la salud no debe costar más, ¿ok? Los servicios médicos no deben ser costosos para que sean de calidad. Entonces estamos hablando por lo menos con nuestra neumonóloga, que se llama Jocelyn Rivero. Ella es neumonóloga y es internista. Es extremadamente buena. Es una persona que no solamente te va a brindar esa parte profesional, sino también esa parte de cariño, de atención, de amor, que a veces le cuesta un poquito a los profesionales del área de la salud, por lo que estamos hablando fuera del aire. Tienes que inmunizarte un poco y no enfocarte en encariñarte con cada uno de los pacientes, porque lastimosamente son muchos que atiendes. Entonces imagínate que de repente llega un paciente, te encariñas con ese paciente, y llega otro, y llega otro, y llega otro. Uno tiene que tener como esa especie de coraza. Aquí en Rescue no pasa eso. Aquí tienes una atención que es completamente personalizada, tienes una atención con profesionales que tienen 1, incluso hasta 2, incluso hasta 3 especialidades, que te pueden cubrir todas las áreas de la necesidad de tu salud. Como te comento, con la parte de odontología, llevamos una unidad de odontología a tu casa, ¿okay? Con la parte de maxilofacial, llevamos un médico maxilofacial a tu casa. Con lo que es la parte de médico cirujano, perfiles preoperatorios, perfiles cardiológicos, todo eso lo hacemos con profesionales y te hacemos tu ecografía, te hacemos tu electrocardiograma, te hacemos tu evaluación cardiológica sin tener que salir de tu domicilio. Qué interesante. La gente sigue preguntando por los tipos de estudios, los precios, los tipos de estudio. Bueno, ya Ricardo nos ha comentado. Los precios también, mira, esto de los precios es algo que ellos pueden escribir a una cuenta en Instagram en particular, a un número WhatsApp o un chat WhatsApp donde dice, por ejemplo, ¿verdad, Nelson? Pregunta el abdominal, supongo que es una ecografía abdominal. Otros han preguntado por los laboratorios, como Calixto, que quiere que se le hagan los exámenes a su padre. ¿Dónde puede la gente consultar los precios? Perfecto. Vía WhatsApp tienen el número 0424-155-6089. Repito, 0424-155-6089. Y por redes sociales aparecemos como Salud Piso Rescue Rider Piso BZLA. Ahí en el chat les vamos a dejar, al cerrar, les vamos a dejar la información. Acotemos un poco a lo que dice Génesis, porque tú hablabas de que, bueno, de pronto el profesional que está en el centro médico no se encariña tanto porque, bueno, todo lo que implica estar en un centro asistencial. Ella habla de que es tener empatía, de que las universidades deberían incluir ese tema dentro de la formación. Sí. Yo siento que algo que caracteriza a tu personal es esa empatía. Tal cual, tal cual. Ojo, no es un tema de no encariñarse sobre el tema de la empatía, sino que vamos a hablar un poco crudo, Génesis. Lastimosamente los recursos en ciertos lugares públicos son limitados, ¿ok? Y esa limitación hace que uno sea un poco más crítico a la hora de a quién se le va a otorgar qué recurso que tenemos disponible en ese momento. Tenemos 2 pacientes y nada más tenemos un solo recurso. Tenemos que ser un poco crudos al momento de ver a quién se lo damos. Sí. Entonces,
el tema de encariñarse, la empatía, uno puede tener mucha calidad humana, pero tiene que ser fuerte, porque si no, lastimosamente en el momento en el cual uno no tiene cómo resolver, colapsa. Total. Esa es la realidad. Y fíjate que la empatía no es algo que se debe incluir en la formación académica, eso es de casa, de hogar, Es así. porque tenemos que, desde que somos padres, enseñamos a nuestros hijos a ser empáticos. Es así. No después que tienes 25 años, 15, 16 años, vas a aprender, porque si no te lo enseñaron en tu formación, no lo vas a hacer en una universidad. Es así. Entonces, la empatía debemos trabajar con nuestros hijos para tener gente empática a futuro. Exacto, es algo que comienza desde casa. Lo que sí estoy de acuerdo que deberían enseñar en colegios son primeros auxilios. Sí, eso Sí, debería sí, ser señor. cultura Tal general. cual. Sí, sí. Eso debería ser cultura general. Y Sí, hablando de... ¿cuántos casos hemos visto Sí. que las maniobras que ayudan a niños, mismos compañeros Sí. de clase, Claro. a poder salvarle la vida a su compañero? Salvar. Y estas maniobras no se enseñan, por lo menos esta maniobra que es la más básica no se enseña en los colegios. Es así, un RCP, una maniobra de Heimlich, cosas muy puntuales que en verdad, ojo, si alguien nos está escuchando y está interesado en utilizar una unidad escolar como centro de formación para sus estudiantes de forma completamente gratuita, que nos contacte para poder hacer esas enseñanzas y ser pioneros aquí en Venezuela, ¿ok? Como era antes con Protección Civil, ojo, Ajá. antes lo hacían, pero hoy en día se ha dejado de hacer. Me coloco completamente a la orden para poder empezar a formar nuevamente estudiantes de calidad que sean integrales en el buen sentido de la palabra y aprendan de primeros auxilios. Ese es el nivel de responsabilidad. En sintonía. Ya vamos a responder eso. Con Sharina García y Milton. Sí, es hora de darle el crédito a las empresas, las marcas que invierten en este espacio y lo hacen posible. Vamos a darles publicidad a Cardiorritmo de comprometido con la salud, vida. Y la innovación médica. Sí, señor. MedSupply, porque tus heridas nos importan. De hecho, MedSupply posee la línea más completa para el cuidado avanzado de las heridas. Sí, señor. Y elegir MedSupply no solo es elegir calidad, es elegir cuidar de los tuyos y de todos los que amas. Porque para MedSupply, Tus heridas nos tus importan. heridas nos importan. Y bueno, Vamos a conversar también sobre Salud Rescue Rider, que es una empresa Ajá. dedicada a la atención médica domiciliaria, que puedes contar con los servicios de laboratorios, imagenología, entonces rayos X, ecografía, medicina especializada, laboratorio, ambulancia, aeroambulancia y muchísimo más. Si tienes alguna duda, contáctanos a través del 0424-155-6089 o por nuestras redes sociales Salud Piso Rescue Rider Piso BZLA. Ya va, y la voz del locutor también Sí. está incluida. Sí. Ricardo, me picado? intimidaste. Me Sí, intimidaste porque, de o sea, verdad. mi pauta publicitaria no tenía esa voz de locutor. Y entonces viene mi invitado y saca esa voz de locutor. Me intimidó. Nos quedamos las Sí, dos, sí, así sí. que Pero lo podemos volver a hacer. Hablando de que sí. MedSupply. Y fíjate Por algo. favor, para MedSupply. Claro que sí. Fíjate que Rexurray abrió una nueva unidad, Sí. que es la unidad de cuidados de heridas. Sí, abrimos una unidad de curas junto con el doctor Cristi Canelón, que le colocamos Le Cure, ¿okay? Un nombre en francés que significa la cura. La intención es poder atender a esos pacientes en nuestro centro, ubicado en Los Amanes o completamente a domicilio, con esas heridas tipo por lo menos escaras, úlceras por presión, pacientes que se quemaron por moto, con agua hirviendo, por el tubo de escape, ese tipo de lesiones que normalmente se ven feas a la vista, nosotros la atendemos. Gracias a la línea de MedSupply, Uy, me nosotros gustó. estamos innovando en este programa de unidad de curas especializadas. ¿Ok? Es una unidad que cuenta con ese respaldo médico, cuenta con ese apoyo profesional y con la garantía de Salud Rescue Rider, que hace que en tiempo récord, gracias a estos apósitos que estamos implementando, estamos recuperando rápidamente a esos pacientes de ese tipo de lesiones. Y sé que estás trabajando con terapias de presión negativa, Sí. también de MedSupply. ¿Qué son las terapias de presión negativa para el público en general, por favor? Fíjate, vamos a colocarlo en términos que la gente pueda entender. Es hacer succión, ¿ok? Sobre una herida para tratar de que esa lesión no se humedezca de forma interna y favorecer a la cicatrización de las lesiones, ¿ok?
Imagínense como si estuviésemos empacando un alimento al vacío, ¿ok? Ujú. Tenemos un equipo el cual hace la succión y esa succión permite empacar al vacío esa lesión y pues absorber todo ese líquido que puede estar ahí presente. Y activar toda esa microcirculación y ayudar a esa Regeneración. epitelización. Ujú. Regeneración. Es así. Servicio que ofrece Rescue Rider Rescue con Rider. Medsupply. Eso, ahí estamos, genial, genial, buenísimo todo esto. Mira, Nelson dice súper gráfico la explicación que hiciste de los costos. Ajá, te resumo las preguntas para que respondas. Hablemos de ecografías a domicilio. A decir, dice que bueno, que a veces el paciente por múltiples motivos no puede salir de casa. Si se hace la radiografía es lo mismo, ¿verdad? Qué tipos de exámenes hacen a domicilio y Inés, es importante contar con buenos profesionales. Es así. El servicio a domicilio, radiografías, ecografías. Sí contamos con radiografía y con ecografía. La ecografía, podemos tener ecografías normales, ¿ok? Entiéndase, abdominal, pélvico, testicular, ¿ok? También contamos con ecocardiografía, ¿ok? Y contamos también con ecodoppler. Con la parte de radiografía también contamos con radiografía. Excelente. Y con Inés, que está preguntando de cuáles son los servicios o exámenes que podemos hacer a domicilios, todos, Inés. Si tú necesitas un perfil 20, perfil tiroideo, perfil prostático, todos esos los realizamos completamente a domicilio. Genial. Ok, fíjate, a mí me encantaría que nos conversaras un poquito del profesional que está en tu equipo. Ok. ¿Qué tipo de profesional, la trayectoria de por lo menos de algunos? Claro. Es importante que la gente sepa de las personas quienes los van a atender. Nosotros tratamos siempre de que nuestros profesionales sean profesionales jóvenes, ¿ok? Con trayectoria de aproximadamente 2 a 3 años ya cursando, y que estén enfocados realmente y comprometidos tanto con la empresa como con el país. ¿Por qué razón? Porque nuestro principio es de que la salud no debe costar más, ¿ok? Los servicios médicos no deben ser costosos para que sean de calidad. Entonces estamos hablando por lo menos con nuestra neumonóloga, que se llama Jocelyn Rivero. Ella es neumonóloga y es internista. Es extremadamente buena. Es una persona que no solamente te va a brindar esa parte profesional, sino también esa parte de cariño, de atención, de amor, que a veces le cuesta un poquito a los profesionales del área de la salud, por lo que estamos hablando fuera del aire. Tienes que inmunizarte un poco y no enfocarte en encariñarte con cada uno de los pacientes, porque lastimosamente son muchos que atiendes. Entonces imagínate que de repente llega un paciente, te encariñas con ese paciente, y llega otro, y llega otro, y llega otro. Uno tiene que tener como esa especie de coraza. Aquí en Rescue no pasa eso. Aquí tienes una atención que es completamente personalizada, tienes una atención con profesionales que tienen 1, incluso hasta 2, incluso hasta 3 especialidades, que te pueden cubrir todas las áreas de la necesidad de tu salud. Como te comento, con la parte de odontología, llevamos una unidad de odontología a tu casa, ¿okay? Con la parte de maxilofacial, llevamos un médico maxilofacial a tu casa. Con lo que es la parte de médico cirujano, perfiles preoperatorios, perfiles cardiológicos, todo eso lo hacemos con profesionales y te hacemos tu ecografía, te hacemos tu electrocardiograma, te hacemos tu evaluación cardiológica sin tener que salir de tu domicilio. Qué interesante. La gente sigue preguntando por los tipos de estudios, los precios, los tipos de estudio. Bueno, ya Ricardo nos ha comentado. Los precios también, mira, esto de los precios es algo que ellos pueden escribir a una cuenta en Instagram en particular, a un número WhatsApp o un chat WhatsApp donde dice, por ejemplo, ¿verdad? Nelson pregunta el abdominal, supongo que es una ecografía abdominal, otros han preguntado por los laboratorios, como Calixto, que quiere que se le hagan los exámenes a su padre. ¿Dónde puede la gente consultar los precios? Perfecto. Vía WhatsApp tienen el número 0424-155-6089. Repito, 0424-155-6089. Y por redes sociales aparecemos como Salud Piso Rescue Rider Piso BZLA. Ahí en el chat les vamos a dejar, al cerrar, les vamos a dejar la información. Acotemos un poco a lo que dice Génesis, porque tú hablabas de que, bueno, de pronto el profesional que está en el centro médico no se encariña tanto porque, bueno, todo lo que implica estar en un centro asistencial, ella habla de que es tener empatía, de que las universidades deberían incluir ese tema dentro de la formación. Sí. Yo siento que algo que caracteriza a tu personal es esa empatía. Tal cual, tal cual. Ojo, no es un tema de no encariñarse por el tema de la empatía, sino que
vamos a hablar un poco crudogénesis. Lastimosamente los recursos en ciertos lugares públicos son limitados, ¿ok? Y esa limitación hace que uno sea un poco más crítico a la hora de a quién se le va a otorgar qué recurso que tenemos disponible en ese momento. Tenemos 2 pacientes y nada más tenemos un solo recurso. Tenemos que ser un poco crudos al momento de ver a quién se lo damos. Sí. Entonces, el tema de encariñarse, la empatía, uno puede tener mucha calidad humana, pero tiene que ser fuerte, porque si no, lastimosamente en el momento en el cual uno no tiene cómo resolver, colapsa. Esa es la realidad. Y fíjate que la empatía no es algo que se debe incluir en la formación académica, eso es de casa, de hogar. Es así. Porque tenemos que, desde que somos padres, enseñamos a nuestros hijos a ser empáticos. Es así. No después que tienes 25 años, 15, 16 años, vas a aprender, porque si no te lo enseñaron en tu formación, no lo vas a hacer en una universidad. Es así. Entonces, la empatía debemos trabajar con nuestros hijos para tener gente empática a futuro. Exacto, es algo que comienza desde casa. Lo que sí estoy de acuerdo que deberían enseñar en colegios son primeros auxilios. Sí, eso debería ser señor. Cultura general. Tal cual. Sí, Eso debería ser cultura general. Y Sí, hablando de... ¿cuántos casos hemos visto Sí. que les maniobras que ayudan a niños, mismos compañeros Sí. de clase, Claro. a poder salvarle la vida a su compañero? Salvar. Y estas maniobras no se enseñan, por lo menos esta maniobra que es la más básica no se enseña en los colegios. Es así, un RCP, una maniobra de Heimlich, cosas muy puntuales que en verdad, ojo, si alguien nos está escuchando y está interesado en utilizar una unidad escolar como centro de formación para sus estudiantes, de forma completamente gratuita, que nos contacte para poder hacer esas enseñanzas y ser pioneros aquí en Venezuela, ¿ok? Sí. Como era antes con Protección Civil, ojo, Ajá. antes lo hacían, pero hoy en día se ha dejado de hacer. Me coloco completamente a la orden para poder empezar a formar nuevamente estudiantes de calidad que sean integrales en el buen sentido de la palabra y aprendan de primeros auxilios. Ese es el nivel de responsabilidad. Hoy hemos estado en este programa así bien sabrosito hablando de lo que es esa transición del paciente de la cama hospitalaria al hogar, La hablando experiencia. la experiencia y las ventajas de recibir atención médica en el hogar. Y bueno, ya cerrando este bloque, Ricardo, que ha sido bien enriquecedor, queremos saber qué experiencia nos puedes compartir, algún caso en particular de que quieras comentarnos dentro de esta gestión tan importante que llevas. Fíjate que algo que a mí me da muchísima satisfacción es la cara de agradecimiento que te dan todos esos pacientes y familiares. Te voy a colocar el caso que hasta los momentos, ojo, de casi 6 años con la empresa, me marcó más. Nosotros nos llaman un día por un paciente que se sentía mal, ¿okay? Había una reunión familiar, era un señor mayor de unos 85, 86 años, si mal no recuerdo en este momento. El señor tenía una subida de tensión, lastimosamente, se desvaneció en el suelo, empezó a convulsionar, relajó esfínteres, ¿okay? Bueno, nos llaman en esa reunión familiar, una parrillita, a la cual no nos invitaron antes, cuando estaba en la emergencia. Esas son las invitaciones más frecuentes. ¿Verdad? Sí. Entonces, llegamos allá y en lo que llegamos, vemos al señor en el suelo, toda la familia alrededor, estamos hablando de una reunión grande, estábamos de unas 30 personas quizás. Sí. Llegamos, atendemos al paciente, evidentemente, entre todo el personal ayudamos a que el señor se cambiara, para que estuviese limpio, estabilizamos al señor y al nosotros irnos, el señor ya estaba como si no hubiese pasado nada. ¿Okay? Era una persona que lastimosamente no se había tomado la pastilla de la tensión, lo estabilizamos, todo perfecto. Y algo que a mí me marcó en ese momento fue el nieto del señor, que tendría, no sé, como unos 4 o 5 añitos, que me jala del mono quirúrgico y me dice: señor, gracias por ayudar a mi abuelito. Mira, o sea, yo me monté en la unidad y yo tenía los ojitos aguados Claro. y el corazón así arrugadito y yo decía, por eso es que hago lo que hago. Hermoso. Más allá del tema económico, por eso es que hago lo que hago. Hermoso. El salvador de mi abuelito. O sea, El esa salvador es la de imagen. abuelita. ¿Y qué viene luego? Ajá, ¿qué podemos esperar, verdad? De ustedes. ¿Qué nuevo tienen? ¿Cuál es Fíjate, el nuevo estamos proyecto? ahorita sacando nuevas alianzas para poder llegar a más partes del país. Actualmente estamos con una alianza en Valencia, ¿ok? Pero estamos extendiéndonos en Barquisimeto, en Mérida, en Táchira y próximamente también en La Guaira.
La intención es que la misma calidad que tienes en Caracas tengas en cada uno de los centros. Ideal para nosotros pudiese abrir otra sucursal de Rescue, pero es un proyecto mucho más a largo plazo. Pero de forma inmediata estamos haciendo evaluaciones con diferentes aliados que cumplan con esa responsabilidad, que cumplan con esas técnicas, que cumplan con esa calidad que nos caracteriza aquí en Venezuela, en Caracas, para poder llevar a otras partes del país. Excelente. Me encanta este tema. De verdad. ¿Tú qué dices, Bonnie? Claro que sí, porque es una solución para las personas que tenemos adultos mayores o sencillamente que vivimos ocupados y que no sabemos, porque tú dices, voy a contratar a X personas, pero ¿cuál es la trayectoria? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué cantidad de conocimiento tiene? Y bueno, ya aquí sabemos que tenemos una empresa acá en Caracas que ofrece el servicio. Exacto. Y que es que pueden atender hasta una transfusión hasta las complicaciones de las heridas, que bueno, ya tiene buena experiencia. Es así. Ha sido un honor tener a Ricardo Perafán hoy acá. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Este tema, esta es tu casa, Ricardo. La audiencia disfrutó el tema. Vamos a dejarle a la audiencia allí tus redes de contacto para que todas esas consultas de precios, servicios y demás, con toda seguridad, Ricardo, su equipo van a estar allí para responder. Así que bueno, esta sigue siendo tu casa, ¿ok? Muchísimas gracias. Cerramos este programa de En Sintonía con tu Salud. Sí, señor. Y hoy le vamos de darle gracias a Cardiorritmo, comprometidos con la vida, la salud y la innovación médica. Y Mexupply. Porque tus heridas nos importan. Y bueno, ¿quién más? Con Salud Rescue Rider, una empresa dedicada a la atención médica domiciliaria en casa, que cuenta con servicios de enfermería, cuenta con servicios de laboratorio, ambulancias, médicos especializados, paramédicos y mucho más. Eso, estos son nuestros anunciantes. Así que nos despedimos, agradeciendo los créditos. Gracias a la Dirección General de la Estación, Ana Mireya Obregón, en la coordinación de la estación, Toti López Pocaterra, y en los controles técnicos, Carlos Colmenares. En la asistencia general de la producción, Víctor Nieves de BN Medios, y en la producción y locución quienes les hablan, Chalina García y Mirboni Cerezo. Te esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. En el mismo lugar, en el mismo hora. Conectarse. Sí. Feliz semana, audiencia. Chao. Bye.